que puedan escucharme, y tengo que conseguir un micrófono. Así que, bueno, espero que me escuchen mejor. Bueno, puedo comenzar, ¿verdad? Sí, sí se lo escucha. Si puede un poquito más, normal. Si no, no hay problema, se comprende. Puede dar inicio, ya se puede ver en modo presentación. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar en esta oportunidad. Vamos a ver el tema de la valoración nutricional antropométrica de niñas y niños de 5 a 11 años, ¿no? Eh, en esta oportunidad voy a compartir un pequeño video respecto a la valoración. Para la toma del perímetro abdominal, vamos a requerir que la persona se encuentre en posición erguida sobre una superficie plana, con el torso descubierto y los brazos relajados, paralelos al tronco. Vamos a asegurarnos de que no tengamos ningún broche o cinturón o correa que pueda comprimir el abdomen. Separamos los pies a una distancia de 25 a 30 centímetros para distribuir el peso. Con la ayuda de un marcador y de la cinta métrica, vamos a pasar a tomar la medición. Ubicamos el borde superior del otro esternata y el borde inferior de la última costilla. El lado derecho y marcamos. ¿Para qué? Para obtener el punto medio entre ambos puntos. Medimos entonces la distancia entre ambos, ubicamos el punto medio y marcamos. Realizamos el mismo procedimiento para el lado izquierdo y colocamos la cinta horizontalmente alrededor del abdomen, tomando como referencia las marcas de las distancias medias a cada lado sin comprimir el abdomen. Cruzamos los extremos de la cinta métrica, respiramos lentamente y expulsamos el aire. Repetimos el procedimiento 3 veces de manera consecutiva, obtenemos el promedio de las 3 mediciones y registramos. Mm, Para la toma de Bien. Entonces, bueno, este videito es para una nueva forma, para una nueva valoración, que es el perímetro abdominal, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar cómo debemos realizar la toma del perímetro abdominal, porque si bien es cierto, se realiza en los establecimientos de salud, pero muchas veces no es de repente en la forma más adecuada, más aún teniendo en cuenta que muchos perímetros, pues a veces no se puede ubicar no se puede ubicar ni la costilla y tampoco a veces tocar la cresta ilíaca, ¿no? Porque hay bastante grasa. Entonces, como que es un poco complicado, ¿no? Tomar no es tan sencillo, ¿no? Porque no solamente hablamos de las personas mayores, sino que también hay niños, ¿no? Que tienen el perímetro abdominal bastante aumentado, ¿no? Y bueno, para poder iniciar un poquitito esto, obviamente nosotros tenemos, por ejemplo, la publicación del Lancet, ¿no? Sobre la doble carga de malnutrición, ¿no? Que nos presenta una realidad que obviamente en el ámbito nutricional lo tenemos, y nos habla pues de que ya no solamente se puede clasificar a los países como de bajos ingresos y que tengan desnutrición, y a aquellos que tengan altos ingresos con problemas de obesidad, ¿no? Lo que sucede es que ahora coexisten ambos problemas, y esto es no solamente para los países pues con bajos ingresos, sino es obviamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de la doble carga de la malnutrición. Y esto se hace pues con el objetivo de realizar un enfoque de atención integral, ¿no? Que obviamente se dé mayor importancia en el tema de la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, ¿no? Y esto obviamente con acceso a los servicios de calidad, ¿no? Y obviamente que se considere, ¿no? La participación activa de los niños y las niñas en edad escolar, ¿no? Para el cuidado de su salud. Por eso que mencionaba, ¿no? Anteriormente, que hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que realmente de repente no es, de repente no es que se haga una evaluación constante, ¿no? Los niños en edad escolar
a veces no todos, digamos, se van haciendo su valoración, ¿no? Y no es que tampoco siempre estén en crecimiento y desarrollo. Y eso también nos indica, ¿no?, la importancia que tiene. Y obviamente esta valoración nutricional antropométrica en niños y niñas de 5 a 11 años, ¿no?, es una etapa muy importante. Entonces, esta etapa nos permite realizar una evaluación oportuna, pero o sea, debe ser oportuna, pero obviamente debe ser periódica, digamos, en el tema de crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Porque en esta etapa es que se puede identificar riesgo, ¿no?, con alteraciones, no solamente en el crecimiento y desarrollo, ¿no?, sino que también en el tema de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que considero muy importante, ¿no?, el tema de ¿no?, de la valoración nutricional, ¿no? Y tener una norma técnica, pues, nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, porque ahora no solamente tenemos el tema de sobrepeso y la obesidad, si bien es cierto, tenemos sobrepeso y obesidad, pero el detalle es que ahora ya no es solamente es el problema, porque digamos, ahora por ejemplo, en algunos establecimientos de salud se hace, se le pide un perfil lipídico también a los niños que vengan con obesidad, niños de 8 años, de 10 años, ¿no? Y lamentablemente vienen con el perfil lipídico alterado, ¿no? Tienen, no glucosa, sino tienen colesterol elevado, tienen triglicéridos elevados. Y eso realmente ya es de bastante preocupación, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta mucho el detalle, ¿no?, de la importancia que tiene la valoración nutricional. Bueno, tenemos acá algunos de los equipos que se utilizan, ¿no? La balanza, que debe ser obviamente la adecuada, ¿no? El tallímetro para poder realizar y para el perímetro abdominal, ¿no? Como hemos visto en el video, necesitamos ahora una cinta métrica, ¿no?, para poder realizar la toma de la medida de perímetro abdominal. Muy bien, entonces comenzamos un poquitito por saber qué es el índice de masa corporal para la edad, ¿no? O por lo menos en qué consiste, ¿no? Este índice de masa corporal para la edad, obviamente, es un indicador que resulta de comparar el índice de masa corporal de la niña o del niño, ¿no?, con el índice de masa corporal referencial. O sea, tenemos por eso las tablas, ¿no?, de referencia correspondientes a su edad, y esto nos permite evaluar si este niño tiene problemas de delgadez, tiene sobrepeso, tiene obesidad, ¿no? Y estos obviamente comparados con los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud del 2007, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Para clasificar o para la clasificación de la valoración nutricional antropométrica y el monitoreo de crecimiento de la niña y del niño, se deben usar obviamente las gráficas de las curvas de índice de masa corporal según la edad que corresponde, ¿no? Entonces, nosotros sabemos perfectamente, y seguramente muchos dicen, no, por el índice de masa corporal ya se utiliza en adultos. Sí, obviamente no nos permite, el índice de masa corporal no nos permite ver qué cantidad de grasa tiene el niño, ni tampoco la persona, la niña o niño, y tampoco si es que hay agua. Solamente nos dice, es un indicador de la masa, ¿no?, de la masa corporal del niño. Sin embargo, como vuelvo a repetir, en temas de un trabajo preventivo, ¿no?, es bastante bueno, ¿no?, porque ya nos está permitiendo, ¿no?, tomar una medida preventiva para poder evitar los riesgos a futuro. Entonces, por eso es importante. Pero en el caso, a diferencia de la de adultos, que solamente se toma el índice de masa corporal y se compara con las tablas, acá es de acuerdo a la edad del niño. Acá tenemos, ¿no?, la tabla de clasificación
el cuadro de clasificación de la niña y niño de 5 a 11 años según el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte están en función a la desviación estándar, ¿no? Entonces, según la desviación estándar, si nosotros observamos, ¿no? De repente dice, si el índice de masa corporal, según la edad del niño, es mayor a 2 desviación estándar, entonces significa que el niño, o clasifica al niño en obesidad. Eso es lo que nos dice acá. Y si el niño se encuentra entre una desviación estándar, o sea, hay mayor de una desviación estándar, a mayor de 2 desviación estándar, entonces el niño se encuentra en sobrepeso. Si el niño se encuentra en una desviación estándar a menos 2 desviación estándar, es un niño que se encuentra en normalidad. Y cuando vemos que de repente el niño tiene menos, o está en menos de menos 2, está menor a menos 2 desviación estándar, a 3 desviación estándar, obviamente estamos hablando de delgadez. Y si es este punto de corte menor a menos 3 desviación estándar, entonces estamos hablando de delgadez severa. Severa, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, esta es la clasificación. O sea, para la clasificación tenemos obesidad, sobrepeso, normal, delgadez y delgadez severa. Entonces, cuando nosotros hagamos una valoración, ¿no? Una valoración con el índice de masa corporal a los niños, ¿no? O niñas de 5 a 11 años, ¿no? Vamos a tener esas clasificaciones. Esas clasificaciones. ¿Ya? Entonces, obesidad, sobrepeso, normal, delgadez y delgadez severa. Bueno, entonces, acá nosotros podemos observar, acá está la tabla para poder observar, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, este es el índice de masa corporal, ¿no? Cuando vemos el eje de las X, ¿no? Vemos acá el índice de masa corporal, ¿no? Que se mide en kilogramos sobre metro al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula del índice de masa corporal, que ya lo vamos a observar por allí. Y acá tenemos, en el eje de las Y tenemos las edades, ¿no? Entonces, si acá vemos, por ejemplo, vemos acá las tablas y vamos a observar que y vamos a observar. La mediana, como ustedes ya saben, como ustedes conocen, siempre la mediana está en cero, ¿no? Acá tenemos la mediana, y habíamos visto que si nosotros observamos esta tabla y decimos normal es de 1 a 2, normal es de menos 1 a 2. De menos 1 desviación estándar a 2 vamos a ver normalidad. Perdón, a 1. De menos 2 a 1 es normalidad. Cuando pasa mayor a 1 es sobrepeso. Cuando pasa a 2 desviación estándar es obesidad. Obesidad. Y vemos que cuando es menor de 2 es delgadez y cuando es menor de 3, delgadez severa, ¿no? Entonces, estos son los puntos de corte que nosotros podemos observar, ¿cierto? Acá podemos ver de menos 2 a menos 3 y, obviamente, de 1 a 2 es. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, de menos 2 a menos 3, delgadez y cuando es mayor a menos 3, es delgadez severa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mencionan y obviamente para poder graficar en cuanto a lo que es el peso y la talla en niños y niñas. Los puntos de corte, tanto en niñas y niños, obviamente son completamente diferentes, ¿ya? Puede ser, o sea, la desviación estándar son las mismas, pero los puntos de corte para la clasificación del índice de masa corporal para la edad es diferente, tanto en niñas y en niños, ¿no? Entonces, por eso es que se utilizan cuadros diferentes, porque la valoración es completamente diferente para ambos casos.
¿no? Entonces tenemos que nosotros considerar también esos detalles, ¿ya? No podemos utilizar una sola tabla. Las tablas son diferentes para niños y niñas. A partir de los 5 años, la evaluación se realiza con el índice de masa corporal, ¿no? Utilizando, dice, esta ecuación, ¿no? Índice de masa corporal, peso, ¿no? El peso del niño, ¿no? Dividido entre la estatura, ¿no? 0,16 metros al cuadrado. Entonces, esto es ¿no? Una fórmula que nos permite determinar el índice de masa corporal. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos dentro de nuestras definiciones que uno de los equipos que nosotros necesitamos es una calculadora? Sí, pues una calculadora porque, por ejemplo, para poder determinar el índice de masa corporal, vamos a determinarlo obviamente con una calculadora, ¿no? Muy bien. Para poder el índice de masa corporal, para poder nosotros determinar el índice de masa corporal, primero tenemos que tener también la talla, ¿no es cierto? Podemos tener el peso y también tenemos que tener la talla. La talla para la edad. La talla para la edad, ¿no? Dice que es un indicador que refleja el crecimiento lineal, ¿no? Alcanzado. O sea, el crecimiento lineal, ¿no? Hacia arriba, cuánto es lo que se ha alcanzado, pero comparando esta talla, ¿no? Con las tablas de referencia, ¿no? Correspondientes a su edad. O sea, porque tenemos que tener algo, ¿no es cierto? Porque para eso es que hacemos la antropometría. La antropometría nos permite comparar esos datos con las tablas de referencia, ¿no es cierto? Estas tablas de referencia, que obviamente son las tablas, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Entonces, estas tablas nos van a permitir, obviamente, identificar, ¿no? La situación nutricional que tenga el niño. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, de la talla para la edad, ¿qué cosa es lo que nos va a dar? De repente nos va a identificar desnutrición pasada o crónica, ¿no? O sea, si una desnutrición crónica, sabemos perfectamente, es algo que ha sido varias situaciones recurrentes que han sucedido en el niño que no han permitido que haya un crecimiento adecuado, ¿cierto? Entonces, cuando vemos ese tipo de situación en un niño o niña mayor de 5 años, obviamente, si hay una talla baja, ¿qué cosa es lo que cómo lo vamos a denominar? Talla baja, ¿no? Ese es el término con lo que nosotros vamos a identificar. Talla baja. Si es que el niño no tiene, ¿no? Comparamos con las tablas, no está dentro de los límites, sino que está por debajo, entonces vamos a calificarlo con el diagnóstico de talla baja. Para el monitoreo del crecimiento, ¿no? Se utilizan las tablas, las gráficas, las curvas de talla para la edad, ¿no? De acuerdo a la edad del niño y de acuerdo al sexo del niño. Asimismo, para la clasificación se pueden utilizar las tablas de valoración antropométrica, cuyos valores de talla edad se muestran pues, ¿no? En la tabla que también lo vamos a observar. Muy bien. Entonces, cuando vemos la clasificación de la niña y del niño de 5 a 11 años, ¿no? Según la talla y la edad, vamos a ver los puntos de corte, ¿no? Entonces, estos puntos de corte, ¿no? Que son según la desviación estándar, también nos van a dar una clasificación, ¿no? Entonces, los puntos de corte son mayor de 2 desviación estándar, cuando la clasificación es para una talla alta, cuando un niño o niña tiene mayor a 2 desviación estándar, decimos que es una talla alta. Cuando nosotros observamos una desviación estándar de 2 a menos 2 desviación estándar en el diagnóstico de talla-edad, entonces vamos a ver que ese niño está en normalidad. Y si nosotros vemos, por ejemplo, menor a menos 2 desviación estándar,
-3 desviación estándar, entonces vamos a hablar de talla baja. Talla baja. Y si hay menor a -3 desviación estándar, entonces hablamos de una talla baja severa, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a la clasificación de la niña y el niño de 5 a 11 años según la talla para la edad. Entonces, ahora sí vamos a pasar un poquitito a hacerlo en una forma más práctica, ¿no? Para poder, digamos, hacer un poquitito de ejercicios y de repente ubicar, ¿no? Nuestras tablas, ¿no? De valoración nutricional. Estas tablas de valoración nutricional antropométrica para niños y niñas de 5 a 11 años, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las tablas, como aquellas que utilizamos para el adolescente, ¿no? Para el adolescente utilizamos, por ejemplo, las tablas y también tenemos ahí valoración de partir de 5 años para adelante. Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? Que las tablas de valoración antropométrica, ¿no? Pueden ser utilizadas en la clasificación del estado nutricional en situaciones específicas como trabajos de investigación, actividades extramurales y masivas, actividades de control de calidad de datos, entre otros, ¿no? O sea, nos permiten utilizarlas para poder determinar, ¿no? Un dato en un momento determinado, porque obviamente si es, por ejemplo, un trabajo de investigación, probablemente voy a tomar un dato de un grupo bastante grande, ¿no? Y si son actividades extramurales, por ejemplo, pueden ser las campañas, ¿no? Entonces, no voy a poder utilizar una tabla, perdón, un gráfico en ese momento. No voy a poder utilizar un gráfico, ¿no? Pero sí puedo utilizar la tabla porque me va a decir en el momento cómo se encuentra ese niño, ¿no? Porque lo voy a clasificar a través de él. Y si hacemos, por ejemplo, actividades masivas, puede ser, por ejemplo, una evaluación en una institución educativa. Entonces, si vamos a una institución educativa, probablemente vamos a pesar muchos niños. Y si pesamos muchos niños, entonces, bueno, no voy a poder tampoco graficar porque obviamente el tema del gráfico, ¿no? Es más para otras, digamos, otro tipo de actividades, ¿no? Cuando utilizamos nosotros las tablas de evaluación es lo que nos dan en el momento. Yo puedo identificar a un niño con un índice de masa corporal en ese momento o una edad, una talla de edad, por ejemplo, ¿no? Voy a utilizarla fácilmente y me va a dar el valor inmediato. Pero digamos que si es un gráfico, el gráfico lo que me permite es ver la tendencia, ¿no? Me permite ver la tendencia. Entonces, por eso es que es importante, porque cuando hacemos una valoración nutricional, no lo hacemos solamente no lo hacemos solamente para poder, para ver cómo está el niño en ese momento, sino que lo hacemos para poder verificar y si hay algún problema, darle un seguimiento. Eso es importante. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Entonces, esto es el tema de, digamos, de ver las tablas de valoración, ¿no? Entonces, siempre utilizamos, en realidad es algo que es bastante común, utilizar las tablas de valoración, ¿no? Pero ahora, como nos recomiendan, siempre utilizar las curvas, ¿no? Utilizar las curvas, para eso utilizamos los gráficos, ¿no? Muy bien. Estas son las tablas de valoración, ¿no? Estas son las tablas que las podemos usar. Las tablas acá nos dicen, obviamente, de acuerdo a la edad, ¿no? Ahí también están, de acuerdo a la mediana, ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Si están en un índice de masa corporal, ustedes de repente pueden determinar y pueden decirme en qué situación se encuentran, ¿no? Entonces, de repente, si podemos
si podemos nosotros hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver cómo se puede encontrar a un niño, ¿no? Que de repente le encontramos, ¿no? Tiene 6 años y tiene de índice de masa corporal 13.9 y decimos muy bien, está en más de una desviación estándar, por lo tanto es un niño que se encuentra normal, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir si es una niña. Y si es un niño, vamos a decir, bueno, este niño tiene 14 de índice de masa corporal, 14.1, y también decimos que es un niño que tiene, está en una desviación estándar, por lo tanto está normal. Igualmente, si vemos por ahí a un niño de 8 años y decimos tiene 20 de índice de masa corporal y decimos ese niño está con sobrepeso, la niña. Y si vemos al niño que tiene 22 de índice de masa, 22.8 de índice de masa corporal, vamos a decir es un niño que está obeso, ¿no? Está obeso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos obtener, es inmediato. Por eso es que para actividades masivas, obviamente es bastante práctico, porque podemos sacar cuántos niños, entonces lo van evaluando de 7 años, ¿no? No se olviden que las edades corren cada 3 meses, ¿no es cierto? La valoración de los niños a partir de los 5 años es cada 3 meses. 5 años, 5 años 3 meses, 5 años 6 meses, 5 años 9 meses, etc. Entonces, si tengo un niño que tiene 5 años y 2 meses, siempre lo voy a evaluar. Siempre vamos a encontrar, vamos a evaluar con el límite inferior. Inferior. O sea, si tengo un niño que tiene 5 años y 2 meses, se tiene que evaluar como 5 años. Como 5 años. Siempre va al límite inferior. ¿Ya? Tengo un niño de 7 años y 4 meses. Lo voy a evaluar como un niño de 7 años y 3 meses. ¿No? Entonces siempre va al inferior, no al superior, ¿no? Así de repente le falta una semana para cumplir 7 años y 6 meses. Entonces, no, igual, o sea, todavía tenemos que mantenerlos, ¿no? Tenemos que mantenerlo en el límite inferior, siempre al límite inferior. O sea, si tiene, todavía no cumplió 7 años, 3 meses, tiene 7 años, un mes, tiene 7 años, 2 meses, siempre como 7 años, ¿no? Tanto en niña y niño, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, como verán, es muy fácil que si cogemos, por ejemplo, a los niños de primer grado de primaria, ¿no? 5 años, por ejemplo, podemos rápidamente valorar entre niñas y niños. Esta tabla nos permite con mucha facilidad, sí, ¿cierto? Entonces, eso sí también es importante. Ahora, cuando vemos el tema de la talla para la edad también, ¿no? Entonces, igualmente, cuando hablamos de las, de la valoración, ¿no? Y dónde debo ubicarme para poder determinar en qué talla se encuentra, siempre va a ser al límite inferior. Cada 3 meses, ¿no? Se valora el crecimiento del niño según la tabla, ¿no? Entonces, esos son los puntos de corte. Si mi niño está, por ejemplo, tiene 5 años y 7 meses, tengo que evaluarlo como que tuviera 5 años y 6 meses, siempre en el límite inferior. Y voy a determinar, ¿no? Tengo acá la mediana, ya sabemos que la talla va desde el 2 hasta, y de -1 hasta 2, ¿no? Talla baja y luego talla alta y tenemos talla baja y talla baja severa, ¿no? Y -2, talla baja, -3, talla baja, severa, ¿no? Entonces, ahí tenemos también para poder valorar. Entonces, creo que no tenemos, todavía en niños pequeños, de repente podemos tener talla baja, severa, en algunos casos sí, ¿no? En el caso de niñas, por ejemplo, sí se puede presentar, ¿no? Entonces, acá tenemos para que nosotros podamos valorar las tallas, ¿ven? Entonces, acá tenemos nuestra mediana, que llamamos, pues, ¿no? Que sería el punto medio de una valoración, ¿no? Y podemos movernos entre talla normal, ¿no? Talla
alta y muy alta, ¿no? Y tenemos acá una talla normal, tenemos una talla baja y una talla baja severa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la tabla de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Perímetro abdominal. El perímetro abdominal es un indicador resultante de comparar el perímetro abdominal de la niña de 5 a 11 años con el perímetro abdominal de referencia correspondiente a su edad y sexo. En niñas y niños de 5 a 11 años, un perímetro abdominal sobre el percentil 75 puede determinar un riesgo alto de tener enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Un perímetro abdominal sobre el percentil 90 puede determinar un riesgo muy alto de dichas enfermedades. Entonces, el perímetro abdominal, ahora sí, obviamente corresponde, obviamente siempre nos hacía falta tal vez tener un, un punto de corte para trabajar el perímetro abdominal, porque sí, también es importante, porque vemos muchos niñitos, por ejemplo, para aquellos que trabajan con niños en edad escolar, van a los colegios y hacen su valoración nutricional, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es la calidad del dato que nosotros estamos tomando. No podemos nosotros decir que sí estamos trabajando y estamos haciendo la valoración si no hay una buena calidad de medición, ¿no? Entonces, digamos que en el perímetro abdominal, obviamente, yo sí soy bastante honesta, no es una práctica constante lo que se hace porque, obviamente, para poder determinar el perímetro abdominal hay que estar al y un poco complicado tocar a los niños, más a los que están en edad escolar. Entonces, es una situación bastante delicada, por eso es que cuando se va a hacer el perímetro abdominal, ¿no? Hay consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Es cierto que tiene una importancia, ¿no? Bastante, ¿no? Eh, digamos, de mucha importancia para la prevención de enfermedades metabólicas, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? El tema de cómo debemos abordar para realizar dicha actividad. Entonces, para poder realizar la medición del perímetro abdominal, obviamente, disculpen ahí del tema del adolescente, si no es el niño y niña, ¿no? Perímetro abdominal, el procedimiento de medición, hay que solicitar el consentimiento y la colaboración previa aprobación de la persona acompañante. Si es en colegios, por ejemplo, obviamente tenemos que tener el consentimiento, porque, como vuelvo a repetir, en la toma de perímetro abdominal es algo, es un poco complicado, ¿no? Porque, les comento, en alguna oportunidad hubo problemas con un niño, porque en realidad no sabemos qué tipo de situaciones, a veces ni los mismos profesores tal vez, o quizá lo saben, pero como son tantos niños, a veces pues se olvidan decirnos alguna particularidad que pudiera haber en el tema del niño, ¿no? O de la niña del niño. Sucede que en una toma del perímetro abdominal, cuando estaban realizando la medición, le dijeron a un niño que se levante el polo, ¿no? Que se levante el polo para poder tomarle el perímetro. Y entonces el niño reaccionó muy mal, ¿no? Reaccionó muy mal contra la persona que se había acercado para tomarle la medición, ¿no? Obviamente con palabras bastante subidas de tono, y eso que era un niño, ¿no? Y obviamente tenía el consentimiento informado de la madre, ¿no? Para la medición, pero tal vez, como no decía qué cosa era el perímetro abdominal, y entonces no sabía qué cosa era lo que le iban a hacer, ¿no? Entonces, el niño era un niño que tenía Asperger, era un niño, es un tipo de autismo, y no le gustaba que lo toque. Obviamente,
puede ser, en ese momento puede tener una situación de repente, chocarse con esas cosas, pero sí, por eso es importante, como les vuelvo a repetir, el tema del consentimiento y de conocer, obviamente, o que haya de repente un acompañante. Yo creo que lo más importante es que haya una persona acompañante mientras se realiza la medición del perímetro abdominal. Considero que es, o sea, imprescindible que debe haber un acompañante cuando se toma el perímetro abdominal, ¿no? Hay tantas cosas que suceden, entonces yo creo que siempre debe haber una persona acompañante, ¿no? Se le solicita obviamente que se ubique en posición erguida sobre una superficie plana con el torso descubierto, ¿no? Y con los brazos relajados y paralelos al tronco, ¿no? Entonces, obviamente nosotros de repente solamente decir que se levante un poco el polito, ¿no? El polito, la camisa, para poder realizar la medición, ¿no? De acuerdo más o menos a las técnicas como les mostraba. Por eso es que me era importante, por ejemplo, el tema del perímetro abdominal, porque no es solamente ya te agarro y te cruzo el centímetro y te doy con cualquier centímetro, porque tampoco es así. Para eso tenemos los instrumentos adecuados, ¿no? Para eso tenemos el equipo adecuado, ¿no? Tenemos que tener cinta métrica adecuada también para poder hacer las mediciones, ¿no? ¿No? La persona debe estar relajada, en caso de ser, de solicitarle que se le abotone la correa, que pueda comprimir el abdomen, etcétera. O sea, es todo un procedimiento, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta para poder realizar esta medición. Los pies deben estar ligeramente separados, en una distancia de 25 a 30 centímetros, de tal manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores, ¿no? Y palpar, dice, el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, ambos del lado derecho, ¿no? Y determinar la distancia media entre ambos puntos y proceder a marcar, ¿no? Y obviamente se realiza el mismo procedimiento en la izquierda, ¿no? Es más o menos lo que les daba en el video, ¿no? Como que es importante, ¿no? Para poder realizar esta medición, que ahora ya la tenemos para poder determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que como les mencionaba, es una parte, ¿no? Es una parte porque ahora también se está cruzando con los análisis bioquímicos y el examen físico, alimentario, actividad física, para poder determinar realmente si hay algún problema, ¿no? Que se pueda superar para poder evitar, ¿no? Que el niño se llegue a enfermedades mucho más serias, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de saber la medición, ¿no? Del perímetro abdominal. Entonces, acá tenemos la clasificación de riesgo de enfermedad según edad y perímetro abdominal, ¿cierto? Entonces, acá vemos riesgo de enfermedad riesgo de enfermar según perímetro abdominal, ¿no? En centímetros, ¿no? Por eso, en centímetros. Por eso, si vamos a comparar una medición, ¿no? Si vamos a comparar una medición, ¿no? Con una clasificación, entonces tenemos que tener una buena calidad de medición, ¿no? Entonces acá tenemos, de acuerdo a la edad, de 5 años hasta los 11 años, ¿no? Tenemos acá para niñas, por ejemplo, tenemos menor a percentil 75, y este es el punto de corte, ¿no? Menor a 75, o sea, todo lo que está por debajo, a esto obviamente es de riesgo bajo, ¿no? Riesgo bajo. Y cuando es mayor de 75, obviamente es riesgo alto. Este es el punto de corte, lo que esté entre 59, ¿no? Entonces es riesgo bajo. Cuando ya pasa 59.1, ¿no? Mayor o igual, entonces es riesgo alto, ¿no? Entonces, mayor o igual al percentil 75, o sea, me sale perímetro abdominal de una niña de 7 años, sale 65.1, entonces es un riesgo alto de enfermar, ¿no? De tener un riesgo cardiovascular. Si tenemos niños, un niño, por ejemplo,
Tenemos a un niño que tiene, por ejemplo, 80 de perímetro abdominal, entonces vamos a decir que está por encima del percentil 90. Esto significa que es un riesgo muy alto, ¿no? Un riesgo muy alto de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, de la calidad, por eso la importancia de la calidad de la medición para poder comparar, ¿no? De acuerdo a la clasificación para el perímetro abdominal. Entonces, porque de pronto, cuando hay mediciones, a veces he tenido la oportunidad de observar a un señor que tiene un abdomen inmenso y me viene con un perímetro abdominal de 80. Entonces yo digo, si la nutricionista tiene el perímetro abdominal por encima de 80 y el señor viene con 80 de perímetro abdominal, entonces yo digo, acá se equivoca, ¿no? Porque perímetro abdominal 80 de mujeres también ya es alto. Entonces, ahí debe haber algún error, ¿no? De poder solamente de colocar un dato, ¿no? Entonces, es trabajar adecuadamente, determinar el riesgo que pueda haber para poder tomar una acción inmediata respecto a los niños y niñas en esta etapa de vida. Entonces, tenemos acá algunos casos de aplicación. Les había mencionado uno de los... Era muy importante tener, por ejemplo, una calculadora, ¿no? Acá yo les he traído, por ejemplo, a una niña. Luz es una niña que tiene 5 años, tiene de peso 25 kilos, tiene como talla 120 centímetros y perímetro abdominal 4 centímetros. Entonces, si hacemos y aplicamos nuestra fórmula para determinar el índice de masa corporal, entonces vamos a dividir el peso, que es 25, entre la estatura al cuadrado, o sea, 1.20 por 1.20, ¿no? Y vamos a determinar que este 25 entre 1.20 al cuadrado nos va a dar 17.3 de índice de masa corporal. Entonces, como nosotros necesitamos para la edad, le vamos a poner 17.3, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos allí y vamos a pasar a otro casito. Es María, por ejemplo, que tiene 10 años, tiene de peso 50 kilos, talla 1,48 m, perímetro abdominal 80 centímetros, ¿no? Entonces, cuando vemos acá el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Acá María nos da que tiene 22.8 de índice de masa corporal, ¿no? Para la edad, luego vamos a ver estos diagnósticos, ¿no? Más adelante los vamos a poder determinar, ¿ya? Un momentito. Entonces, acá nos da vamos a retroceder un poquito para poder regresar nuevamente. Ya, en el caso de Luz, por ejemplo, luego lo vamos a ver, el índice de masa corporal para la edad es mayor a una desviación estándar, por lo tanto, si es mayor, es sobrepeso. Y si nosotros vemos la talla edad, vamos a verlo en normalidad y dice que el perímetro abdominal es mayor de 75, por lo tanto es de riesgo alto. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿no? Y en el caso de María, dice que tiene un índice de masa corporal de 22.8, que nos dice que es mayor a 2, es estándar, la talla de edad es normal, y el nominal es mayor a 75 y tiene riesgo alto. Muy bien. Entonces, vamos a ver.
Muy bien. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema de la niña, ¿no? La niña primero era luz. Vamos a tomar sus datitos. Si ustedes pueden tomar perdón, si ustedes pueden tomar los datos de a ver, vamos a tomar los datitos, un momentito. Luz, luz. Muy bien. Entonces, tomamos los datos de luz. Datos de luz, que son 25, dice índice de masa corporal mayor de 1, 25, perdón, 17 y 120, ¿no? 17, 120 y 64. 17, 120 y 64, ¿no? 17, 120 y 64, ¿no? Entonces, 17 y corporal, 17, acá tenemos 22, ¿no? Tiene acá 17, ¿no? Mayor masa corporal ya tiene 22, ¿no? A ver, perdón, creo ahí. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los niños, en 15 de tener la mediana, en el caso de otro niño tenemos en obesidad. Entonces, lo que quiero mostrarles es que los datos que nosotros, todos los datos que nosotros recibimos de los ejercicios es para que lo podamos pasar. Podemos ubicarlo dentro de la tabla, como hemos visto, en la tabla es lo que te da en el momento. En el momento, en la tabla me da un diagnóstico. Me puede dar un diagnóstico de sobrepeso, me va a dar un diagnóstico de normalidad, perímetro abdominal, probablemente un riesgo alto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer con la tabla. Igualmente, vemos acá. Obesidad, porque tiene 22.8, ¿no? Tiene edad normal, de 148 centímetros, pero su perímetro abdominal, 80, es de alto riesgo, ¿no? Riesgo muy alto porque es mayor a 75, ¿no? Entonces, eso es uno de los datos que nos da María. Entonces, no sé si alguien ha podido valorar, porque yo generalmente de repente me puedo equivocar. No sé si alguien ha hecho el ejercicio y me puede contestar si está bien el ejercicio de la división de 50 entre 1.48 por 1.48. No sé si está bien, si alguien de repente me puede decir, puede abrir su audio para poderme decir si está bien. Normalmente sí me puedo equivocar, de repente está mal ejecutado y de repente me pueden decir si está mal. Ajá, por ahí ven, tengo una pregunta. Si el perímetro abdominal... A ver, tengo una preguntita. El perímetro abdominal de una niña. Perímetro abdominal de niña de 6 años. Me preguntan por allí. A ver. Perímetro abdominal de una niña. A ver. Alguien me está llamando. A ver, un momentito. ¿Lo han podido ejecutar? ¿Lo han podido hacer? A ver. Si una niña tiene 6 años y tiene 60 centímetros de perímetro abdominal, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Dónde estaría ubicado ese 60 centímetros? Por acá, ¿verdad? Entonces significa que el riesgo
es bajo. Si una niña de 6 años tiene un perímetro abdominal de 60, es de riesgo bajo. ¿Ven? Ahí está. Ese es riesgo bajo. Entonces, allí ustedes pueden observar que pueden determinarlo, pero por eso, importantísimo que uno pueda hacer la toma, ¿no?, de los datos, pero tienen que ser con calidad, ¿cierto? Eso sí es muy importante. La toma de los datos, si son con calidad, entonces sí me van a dar los, digamos, los resultados que yo espero, ¿no? Entonces acá tenemos a un niño, ¿no?, que tiene 15 de índice de masa corporal, está como normalidad, talla, edad, 1,40 m, es alto, ¿no? Y tiene un perímetro abdominal de 64, que dice que tiene un riesgo bajo, o sea que es un niño que está bastante bien, ¿no? Acá tenemos ya un niño de 9 años que pesa 45 kilos y mide 1,40 m, ¿no? Tiene un índice de masa corporal de 22,9. ¿Cómo le está cambiando mañana el Es mayor a 2 desviación estándar, es obesidad. Y nos dice que tiene un perímetro abdominal de 75, y 75 es mayor de 75 percentil, por lo tanto es de riesgo alto, ¿no? Es un riesgo alto. Entonces, nosotros podemos observar, ¿no?, los resultados, como les decía, de las niñas en cuanto a índice de masa corporal, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, sobrepeso, tenemos obesidad, acá tenemos a un niño que está en normalidad y el otro que está con obesidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la desviación estándar, en las tablas nosotros podemos inmediatamente decir, bueno, acá lo ubico y acá lo encuentro. O sea, eso lo podemos identificar inmediatamente, ¿no? Igualmente, en el tema de la talla, ¿no? La talla desde por encima de 109, ¿no? Entonces ya también tenemos ahí para poderlo ubicar, ¿no? Talla alta, talla normal. Por acá tenemos una talla, ¿no?, esta talla normal, talla alta y talla normal, ¿no? Entonces, no tenemos problemas con los niños, tienen sus tallas normales porque están por encima de la mediana, ¿no? En la talla no tenemos, en realidad no tenemos niños, esto es solamente un ejemplo, no tenemos muchos niños con talla alta, o sea, no es algo común que encontremos muy altos, ¿no? No es mucho. Talla alta es pocos más, tenemos la talla normal, ¿no? Y de talla baja también, ¿no? Tenemos bastantes niños que tienen talla baja, ¿no? En el tema del perímetro abdominal, habíamos visto, en el tema de las niñas, la primera niña tiene 64, que es un riesgo muy alto en cuanto a enfermedades cardiovasculares. La otra tenía 75, ¿no? Por eso lo ubicado, pero que igual, como está por encima del percentil 75, sigue siendo un riesgo alto. Y en el tema de los niños, habíamos visto que tiene 64, entonces como tiene 64 es de riesgo bajo, ¿no? Porque si fuera ya por encima, ¿no?, de 64,4 ya sería, pues, ¿no?, un riesgo alto. Igualmente acá teníamos uno que tiene 72, por lo tanto es un riesgo también alto, ¿no? Un riesgo alto de enfermedad, ¿no?, de enfermar, de enfermedades cardiovasculares. Ese es el riesgo, ¿no? O sea, el perímetro abdominal lo que determina es el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que determina, digamos, el tema de la valoración nutricional, ¿no? Entonces, tenemos instrumentos de valoración como la talla, el peso y el perímetro abdominal. Y siempre recalcando, siempre regresando al tema de la calidad de los datos. Es importante, por eso hablábamos del antropometrista, ¿no? El antropometrista, que es el personal capacitado para poder realizar las mediciones, ¿no? Entonces, las mediciones, si tienen calidad, son valiosas, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Otra cosa también que es importante en el tema por ejemplo, en el tema de la valoración nutricional, son los gráficos, ¿no? Los gráficos que les había mostrado al inicio, ¿no? Entonces, los gráficos
obviamente nos van a servir para que uno pueda correr. Cuando yo veo solamente esto, bueno, yo digo, en este momento este niño está bien, está correcto, está perfecto, ¿no? Es un niño que tiene una talla alta, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si de repente vemos a un niño, ¿no? Que tiene ya 10 años y de repente ese niño tiene 120 centímetros, pero no lo veo, o sea, ya le he hecho una evaluación porque digamos que al niño lo podemos evaluar cada 3 meses o a los 4 meses o de repente cada medio año, no lo sé. Entonces, si le hacemos una evaluación y viene con la misma talla, ¿no? O sea, hacemos una nueva evaluación y vemos al niño que tiene la misma talla. Entonces, para eso es que nos sirve, por ejemplo, utilizar las tablas, ¿no? Las gráficas, perdón, las gráficas. En las gráficas nosotros podemos observar, podemos cruzar y podemos ver la tendencia, ¿no? La tendencia de la curva de crecimiento. Entonces, la curva de crecimiento no es solamente para los niños menores de 5 años. Claro que la trascendencia, ¿no? La trascendencia de poder nosotros tratar o trabajar con los niños menores de 5 años es importante, ¿no? Porque de ahí depende de lo que va a ser un futuro, pero eso no significa que podamos dejar a los niños mayores de 5 años. Porque no se olviden que todavía nos queda la última etapa de desarrollo. Y esta es una etapa, pues justamente una etapa de latencia, ¿no? Es una etapa en la que el niño ya no va a crecer con la misma velocidad con que había crecido en los primeros años. Va a crecer, pero digamos en una forma mucho más lenta. Entonces necesitamos nosotros hacer las intervenciones para poder garantizar que este niño llegue adecuadamente, ¿no? A la pubertad y pueda lograr el crecimiento adecuado que se espera. Y eso es lo que yo quería, por ejemplo, cuando vimos el primer video, que es el video de UNICEF de hace muchos años, que realmente ahora ya tiene, digamos, el antes y el después. Entonces, podemos observar que cuando hay un buen cuidado, ¿no? Y obviamente el cuidado no depende de los profesionales, el cuidado depende de los padres, pero depende de la consejería, ¿no? Depende del trabajo que se haga con los padres, realmente depende de que se haya logrado, ¿no? Que la madre pueda interiorizar, ¿no? La importancia que tiene el cuidado del niño para que pueda tener un desarrollo adecuado. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver cuando continuemos con, ¿no? Con la atención, con el seguimiento que se le puede hacer a los niños en esta etapa de edad, de 5 a 11 años. Porque no se olviden que la etapa puberal en las niñas siempre aparece antes, ¿no? Entonces, debemos cuidar que esa niña pueda tener todo para que pueda crecer adecuadamente y que el niño pueda recibir todo el cuidado, ¿no? Todo el cuidado esencial para que pueda desarrollar y crecer, ¿no? Durante la etapa de la adolescencia. Este es el objetivo. Por eso es que justamente tenemos esta nueva norma, ¿no? Para que podamos garantizar la atención a este grupo de edad que de repente no lo hemos tenido en su momento, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal para la edad, porque eso es, el índice de masa corporal para la edad. No es como los otros que solamente en la adultez no se olviden, ¿no? Tanto en adolescentes también, es de acuerdo a la edad, y en adultos sí es una sola, digamos, son más, o sea, tienen un espacio, ¿no? Un punto de corte, ¿no? Punto de corte, ¿no? Normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Obesidad mórbida. No, en los niños es de acuerdo a la edad. Y no se olvide, la edad a partir de los 5 años, ¿no? Se va haciendo, el punto de corte es cada 3 meses. Por eso es que no se puede decir ya 5 años y listo. No, es 5 años un mes, 5 años 2 meses, 5 años 3 meses, 5 años 4 meses, etc. O sea, cada 3 meses, 5 años 3, los puntos de corte que nos dan es cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses puede ser la valoración en la tabla, ¿no? Entonces, ahí tenemos.
Ahora, la talla para la edad, importante. La talla para la edad, porque eso nos va a determinar. O sea, todavía están en crecimiento. Los niños todavía no terminaron de crecer. Todavía les viene la última etapa de desarrollo y es la adolescencia. Tenemos que cuidar. Por eso la talla, edad, importantísimo. Y el perímetro abdominal para asegurar, ¿no? Hay que asegurar que esos niños puedan llegar saludables. No podemos decir, no, llegaste y bueno, ya no me preocupo porque ya estás grande. No, es que también necesitamos seguir atendiendo a este grupo de niños, ¿no es cierto? Entre 5 a 11 años. Entonces, estos instrumentos de valoración nutricional, ¿no? Que se utilizan para identificar riesgos. Riesgos. ¿Qué otro riesgo dice? Delgadez. Ajá. En esta etapa, ustedes saben que la etapa de los 5 a 11 años también es una etapa en la que viene mucho el tema de la imitación, de repente, eh, etapa de repente digamos, de que no le gusta la comida, son etapas, ¿no? En la que los niños ya no son tan obedientes como cuando eran pequeños, ¿no? Entonces, de pronto empiezan a adoptar hábitos que son diferentes, ¿no? Entonces, de pronto dicen, no, no quiero comer carnes, ¿no? No quiero comer carnes, me han dicho que no es bueno, o de repente les fastidian los dientes y dejan de comer carnes, ¿no? Entonces es un riesgo porque, o sea, ¿qué cosa es lo que estás asegurando? Entonces, si no comes carnes, y cuando decimos carnes, no solamente hablamos de la carne de res, a veces no quieren ni siquiera comerse los pollos, ¿no? Entonces, y la mamá dice, sí, come pescado, pero a veces 2 veces a la semana, que no es suficiente como para poder asegurar que no haya un riesgo. Entonces, vamos a asegurar, por ejemplo, que no haya pues riesgo de delgadez. Y generalmente esto sucede en las niñas. En las niñas tenemos delgadez. Hay niñas que empiezan a cuidarse. A partir ya de los 9 años, las niñas empiezan a cuidar mucho el tema de la alimentación porque ven imitación de repente en las personas adultas que de repente necesitan llevar un régimen adecuado porque puede haber algún problema y de pronto se empieza a producir la delgadez, ¿no? Sobrepeso, bueno, sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública que cada día se nos hace mucho más latente, ¿no? Yo creo que se nos viene, digamos, como un problema de salud pública a futuro, ¿no? Yo a veces me imagino a los nuevos colegas, porque yo ya no de repente tanto, pero a los nuevos colegas yo los veo a muchos profesionales, muchos, o sea, me refiero a compañeros de trabajo porque, de salud, porque todos hacemos salud. Entonces yo me veo en un tema de trabajando, ¿no? De cómo hacer que desaparezca el sobrepeso y la obesidad, ¿no? O sea, siempre veo ese tema porque no es solamente, porque eres gordito, porque estás obeso. El detalle es el riesgo, riesgo, el riesgo cardiovascular. O sea, no podríamos darnos el lujo de repente ver que los niños puedan tener ¿no? un problema de un infarto, ¿no? En un momento de deporte, por ejemplo, ¿no? Un niño que esté jugando y de pronto va a sufrir una descompensación y va a tener un problema cardiovascular, ¿no? Entonces, eso es, el objetivo es hacer la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer, digamos, intervenciones preventivas, tanto en la nutrición por déficit, porque tenemos que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia en el tema de la desnutrición crónica. Aún hemos tenido una bajada muy buena, porque ya nuestro tema de desnutrición crónica tuvo un buen bajón, pero no podemos bajar la guardia. No podemos permitirnos que de repente eso continúe, porque si nosotros vamos a observar tallas bajas, ¿no? Si observamos tallas bajas, entonces vamos a tener el exceso de peso. Y eso es justamente lo que no queremos. Entonces, para poder evitar eso es que nosotros necesitamos mucho, ¿no? Trabajar en el tema de la prevención. ¿Cómo? A través de la valoración de nuestros niños en esta etapa de edad que es tan importante como para que ellos puedan mantenerse con un buen estado de salud. Entonces, mañana más claramente en el tema de la interpretación de los datos, sí lo vamos a trabajar y vamos a ver los gráficos
elaborado como para que ustedes puedan observar las valoraciones y los gráficos en las tablas, este, en los gráficos, ¿no? En los gráficos que se espera que puedan graficarse, ¿no? Las curvas y las tendencias de crecimiento de los niños de esta edad. Muy bien, entonces hasta allí sería la exposición del día de hoy. Si hay alguna pregunta. Si hay alguna, pueden ver los ejercicios, si los han tomado, de repente los puedan tener como referencia o en todo caso, de repente mañana los vamos a desarrollar en los gráficos que están preparados. Señora, pero te preguntaban las tres. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor. Ya me preguntaste. Mañana vamos a poder hacer los ejercicios, así que con calculadora en mano para que me corrijan, ¿ah? De repente está mal, no hemos visto, así que mañana ahí con su, con su calculadora para que puedan desarrollar los ejercicios. Estimada Magister, ¿me escucha? Sí, le escucho. Perfecto. Perfecto. De todas maneras, de antemano, gracias. De todas